así que en abril del 2018 la PDI le hizo un informe a Fiscalía y ese informe fue desechado. Tal cual lo estamos conversando hoy día, ese informe no fue tomado en cuenta y nosotros tenemos acceso en exclusiva a este informe y vamos a ir viendo cada una de las afirmaciones que hizo la Fiscalía que hizo PDI ver ante la Fiscalía. A juicio de los oficiales investigadores, Felipe pudiera estar involucrado directa o indirectamente en la desaparición de Fernanda Maciel, pues habría sido él, en este contexto de consumir droga, quien fue la última persona que compartió con ella en dependencias de la bodega. Primer informe de PDI a Fiscalía en abril del 2018. Es que yo creo que leer esto y pensar que es en abril y ha pasado más de un año desde este informe, si uno lo que no entiende más allá de eso es por qué la Fiscalía no toma en cuenta esto. ¿Por qué? Ahí la PDI, entonces, con estos elementos, que son bastante contundentes, pide que el testigo pase a calidad de imputado. Ese simple detalle, que parece un tecnicismo, implica que como imputado tienen la policía otras prerrogativas frente a ellos. Pueden escuchar teléfonos, pueden hacer un montón de situaciones que ahora están de brazos cruzados. Esperando con toda esta información, la PDI no obtiene respuesta. Más allá que le puedan negar o no, es una verónica, digo yo. No leen el proceso, se demoran en hacerlo, le niegan con el silencio. No está la orden. Esto para que la gente entienda, es a 2 meses de la desaparición de Fernanda. Claro, febrero, marzo, abril. Pero para entender, esta conclusión de la Policía de Investigaciones en abril del año 2018, en donde dice que podría estar involucrado directa o indirectamente, ¿es previo a haber visto las cámaras de seguridad que tú nos mencionabas hoy día? Ellos ya, la Policía de Investigaciones ya había tenido acceso a esas imágenes, por ejemplo, del almacén en donde se veía que él ingresaba, luego aparecían los perros. O sea, ¿ellos ya tenían ese material? Ellos tienen una información, pero la última del informe que dan el 19 ya está completo con todo eso. O sea, aquí ya tenían otros datos adicionales. O sea, lo que se da el 19 de enero de este año es lo que ellos llaman digamos, la información concluyente. Lo que había que hacer, según ellos, es coartar la libertad definitiva de este testigo, pasándolo a pseudo culpable. Carlos. ¿Verdad? Y perdona, y en ese sentido, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que yo pregunto, ¿cuál es el riesgo que se corre? Que él hoy día, sabiendo que ha sido visto y que ya no tiene salida, porque en esa oportunidad él se declaraba inocente. En la segunda no habían elementos porque él sabía que el saco de cemento ya estaba entre los antecedentes. Claro, porque pagó con tarjeta. Y entonces si yo o cualquiera de nosotros siente que la posibilidad de ser encontrado y que sus mentiras quedaran evidentes, ¿qué hubiésemos hecho? Me escapo del país. Solo decir que, claro, el informe que estábamos viendo era 2 meses después de la desaparición. O sea, PDI ya lo tenía prácticamente resuelto. A 2 meses de la desaparición de Fernanda. Si no resuelto, tenía las directrices suficientes para que pasara en calidad de imputado. Y aunque se hubiese equivocado, si ese es el tema, si aunque hubiese estado equivocada la teoría de la PDI, es obligación de la Fiscalía haber seguido esa línea de investigación paralela a las otras teorías. Agotar los recursos, dice. Obviamente, es decir, quedar de alguna manera metido en la idea que era un suicidio o que había sido Petersen el asesino y no investigar con algo que era informado profesionalmente por la PDI, eso es una negligencia. O sea, le dieron el nombre, el apellido, el lugar donde se habían juntado, el móvil del por qué supuestamente se habían juntado, tenían todo a 2 meses de la desaparición y nadie hizo nada. Sigamos revisando, Rodrigo, al tiro te doy la palabra. Sigamos revisando entonces parte de este informe. Recordemos el informe que en abril de 2018, a 2 meses de la desaparición de Fernanda Maciel, le entregó la PDI a la Fiscalía. Puede haber sido un accidente médico o alguna lesión física producto del consumo de drogas y o medicamentos en su embarazo. Con esto, vuelve a reiterar la PDI entonces que algo sucedió en este encuentro entre Felipe y Fernanda Maciel, pero sigue en el contexto, que no estaba investigando la Fiscalía, de un encuentro entre ellos dos. Claro. Por lo tanto, otro argumento más para decir por qué Felipe no estaba siendo investigado más acuciosamente. O sea, los errores en esta investigación, voy a
voy a revelar algo que pasó como en un contexto como de la cercanía que yo tengo con la familia. Hace un tiempo cuando se empezó a hablar de este segundo involucrado en el caso, un día estábamos conversando con la familia, estaban las hermanas de Fernanda, y de este segundo sospechoso. Y al parecer, la fiscalía no tenía ni siquiera la dirección de esa persona. Yo estaba con la familia, estábamos conversando en el patio, y yo les ayudé a encontrar la dirección de ese segundo involucrado. ¿Del que no es Felipe? No, del segundo involucrado. Encontramos una dirección. La familia lo conocía. Estaban las hermanas que lo conocían y sabían más o menos dónde vivía. Nos metimos en el teléfono, en el Maps, en la aplicación, pusimos la dirección. Una de las hermanas dijo, sí, ahí vive, porque yo me acuerdo que es cerca de esta calle. Y esa dirección es la que le enviamos al abogado Pedro Díaz para que él la enviara a la fiscalía. A mí eso me parece el colmo. Bueno, la familia haciendo la pega. No, es que nunca manejaron, nunca quisieron irse por ahí. Si eso es lo raro, nunca quisieron escuchar otra teoría de las que ellos hicieron como fiscalía al principio. Rodrigo, hace un momento querías hablar. Lo que pasa es que igual no olvidemos de que sí estaba, por ejemplo, el foco en la bodega, de que sí fue peritada 6 veces. El problema es que eso genera error interpretativo porque no encontraron nada. Entonces, cuando tú no encuentras nada, no solamente puede ser porque cada vez no esté ahí, sino que simplemente que hay posibilidades de error. Y eso tampoco lo contemplaron, y yo creo que también eso los fue confundiendo en el camino. Porque iban una vez, hacían de la pega, no encontraban nada. Después se veían por otra parte, volvían al mismo punto de partida, van de nuevo, no encuentran nada. Entonces yo creo que ahí faltó un poquito más de claridad respecto a la interpretación de por qué yo no estoy encontrando algo ahí. Eso es clave, siendo que todo me lleva allá. Eso es clave lo que tú dices, porque aquí me llegó la información, dice que la PDI, después de mucho hinchar para dejarlos periciar la bodega, pedía a la PDI periciarla, solo los dejan picar en el antejardín que tú contaste, pues el patio ya había sido revisado por completo, decía la fiscalía, por los topos y carabineros. Entonces nunca se le autorizó a la PDI periciar el patio trasero. Entonces ahí es donde que ya hubiera periciado el patio trasero. Y ayer me decía Pedro Díaz en la radio, que porque le pregunté, que frente a frente a la fiscal, porque se juntaron varias veces, con Paola, él y la fiscal, le decían, fiscal, por favor, revisemos la bodega, y la fiscal le decía, pero si ya la revisaron. Oye, Julio, pero déjame decir algo aquí. Esto es burdo y es una falta de respeto con la PDI en ese sentido, porque cuando tú dices investiga o puedes periciar solamente el antejardín, hemos visto el lugar, hay imágenes de un lugar que tiene 600 metros cuadrados, donde la mayor parte de la casa está atrás, donde hay fierros, se esconden cosas, que te digan periciar el antejardín. Una persona, que va a cometer un delito de esta naturaleza, va a enterrar a otra persona en el antejardín de una casa que está tapado con una malla aquí, güey. Ni siquiera tapado. O sea, la verdad es que a la PDI le dijeron a esto como para cualquier cosa. Para dejarlo la verdad es que yo considero que eso es una falta de respeto. Tranquilo. Porque en el mejor de los casos dice, sabes que no puede entrar, pero ya, puedes periciar el antejardín. ¿A quién se le ocurriría? En ningún caso, yo creo, de la criminología chilena se ha visto un caso tan burdo como enterrar algo a vista y paciencia de todos los vecinos. Pero en ese sentido también, Ale, tú que estuviste a la hora de las pericias de los topos, ¿ellos periciaron completamente el jardín, la parte de atrás, o solamente fue un sector? Porque me acuerdo que las imágenes que aparecieron era de un sector determinado de la bodega. Lo que pasa es que se hicieron 2 pericias, por ejemplo, importantes, fueron 6 en total, pero 2 fueron como las claves donde se cerró el lugar, llegó la abocar, perros, los topos. En la primera oportunidad se enfocaron en el interior de la casa. Y en la segunda oportunidad fue cuando revisaron el patio. Yo pude ver desde una de las casas que colindan con la bodega, pude ver la bodega, ahí mismo, y en el sector donde está Fernanda, había una cantidad de maleza impresionante. Entonces, hasta aún, de verdad, de verdad, yo estoy igual que la Monse, como impresionada de que uno que no es PDI, pero que se puede creer PDI, es como, y si está ahí abajo, yo de verdad me lo pregunté, dije, oye, pero puede estar ahí, porque es como ramas y cosas así. Y ahí era donde estaba finalmente. Es decir, Ale, y tú lo viste, decía ahí la misma fiscal, dijo, muchos escombros y tuviste ramas. Sí. Ya, pero no era nada que estuviera plantado, eran unos escombros que podrían haber echado ahí, que era fácil sacarlos para luego excavar. Por ejemplo, del suelo tiene que haber sido una altura de
80 centímetros. No, tiene que ser como 1 metro de ramas y escombros y cosas ahí acumuladas al fondo de la bodega. Eso nunca tú que estabas mirando, ¿eso no lo movieron los topos? Es que ellos al menos, la explicación que dan a su actuar es que responden, el cuerpo lo tienen que haber movido. A mí, la verdad, señor Lermanda, me parece que su respuesta no va a ninguna parte. O sea, no puede entregar esa respuesta si el cuerpo estuvo ahí desde que Fernanda murió, desde el 10 de febrero. Lucho Ugalde nos precisa, con fiebre y todo, con cierta ironía, dice, JC, pero la pericia duró de los topos 3 horas. Muy poco. Nada más. Estuvimos ahí. En esas 3 horas excavaron 700 metros cuadrados y más encima estaban apurados porque después tenían que ir rajados a la casa de Peter. Donde rompieron el piso, donde no había nada, donde encontraron una pared falsa, donde pasaron todo ese tipo de cosas que... Es muy poco tiempo considerando lo que había que hacer, porque tienes que hacer un montón de despejar el terreno primero para poder precisamente ocupar bien los escáneres. Entonces, en 3 horas, con la cantidad de cosas que había ahí, que sabemos ahora, se hace bastante poco tiempo. Eso te iba a preguntar. Entonces, por eso yo te digo que el problema es de cómo interpreto los resultados cuando yo no encuentro algo. Sí, me cuesta pensar que haya habido mala intención y una negligencia per se de parte de Carabineros de la Fiscalía. El tema es que finalmente cuando tú decretas una pericia de escanear un terreno completo, ¿eso lo hicieron mal porque generalmente se hace mal? ¿Lo hicieron incompleto porque no existen los medios? ¿Lo hicieron mal porque la gente no está preparada al interior de Carabineros? ¿Por qué eso no resultó si cuando ese era el lugar para investigar? Es que por eso tienes que ver cómo interpretas tú la falta de resultado. ¿Es por negligencia? ¿Es por el error que puede tener cualquier método de detección? Cualquier método de detección que tiene error. O sea, tú puedes ir con los perros, pero si tú ocupas un perro en un lugar donde hay mucho viento y hay baja temperatura, el perro puede que no detecte el cadáver. Porque hay condiciones ambientales que afectan a eso. Entendamos que aquí hay un problema que es grave. En esta competencia de quién llega primero a la cima del Everest, se cometen estos errores. Porque si bien los topos pudieron haber encontrado en 1 o 2 posibilidades de tener un poco tiempo, es una institución sin fines de lucro desde un punto de vista. Por lo tanto, ellos llegan y le dicen tienen solo 3 horas. Listo, si yo llamo a un gaffiter a mi casa para arreglar una gotera y me va a hacer el trabajo gratis y no me la arreglan las 3 horas, él dice, pero esto es poco. Al día siguiente ellos pretenden volver y le dicen que no, dejémoslo hasta aquí. Entonces yo no me centraría en la culpabilidad hasta esta institución, porque esto debe venir desde la Fiscalía, que dice, no encontramos ahí. Es la ansiedad. Porque además la Fiscalía siempre, digamos las cosas como son. La Fiscalía hasta esa fecha de los topos, el sospechoso para la Fiscalía era Luis Petersen. Claro. Y iban tras él. Lucho Ugalde me confirma, me dice, o sea, había mucho más énfasis en todo lo que de Luis. Luis dice que hasta el final, o sea, para la PDI, Petersen fue descartado en abril. Pero para el Carabinero y la Fiscalía, Petersen fue sospechoso hasta el final. Julio, pero acuérdate que ayer comentaba. Hay que considerar que es obvio y que me parece bien que él haya sido de los primeros sospechosos. Tienes que investigar a la pareja. Sí, claro. O sea, eso no... Y no sé si yo creo que... Y quizás había que también que las excavaciones que hicieron en su casa también eran justificadas. Sí, pero él dijo ayer, Monse, que lo persiguen hasta hace 3 semanas, Juanpi. Sí. Hace 3 semanas atrás, una cosa pero, así. Yo creo que... Yo no condeno que Fiscalía haya creído eso. No, claro. Yo tampoco, porque finalmente que es uno de los principales sospechosos en cualquier caso policial es la pareja, lo hemos visto 1000 veces. Lo que es condenable es que se haya desechado todo lo otro. Claro. Porque Monse, tú tienes que ir investigando paralelamente. Sí, pero puedo decir algo. Lo dijiste muy bien. Pero lo que pasa es que también hay el relato que entrega la Policía de Investigaciones habla de una incongruencia, además en el testimonio y en la declaración de Felipe Rojas. O sea, la Policía de Investigaciones se da cuenta que él mintió, porque lo más probable es que él debe haber dicho, yo no tengo nada que ver con la bodega. Lo más probable es que la Policía de Investigaciones hace otra declaración y le dicen, no, él es el cuidador de la bodega. Es más, tiene las llaves de la bodega. Lo más probable es que a los vecinos le deben haber preguntado y dicen, no, él es una persona que frecuenta constantemente la bodega. O sea, por eso el foco de la policía estaba en él y no estaba en Luis Petersen. Era cosa de decir, Luis Petersen, las declaraciones de él siempre fueron
lineales. Él siempre dijo lo que él había visto, los llamados que había tenido con Fernanda Maciel en su minuto. Lo que dice la moza está muy bien, y lo que dice Lucho, igual dice, teniendo mucho más antecedentes, Felipe, siempre se enfocaron en Luis. Tenemos más antecedentes. Vamos a seguir revisando entonces este informe que entregó la PDI a la Fiscalía en abril del 2018. Leíamos recién que informaba la PDI que señalaba a Felipe como el principal sospechoso. Las incongruencias en sus declaraciones de Felipe, prestadas tanto a personal de Carabineros como a la PDI, sumado al hecho de haber mentido y de haber pedido que terceras personas mintieran por él, deja entrever que pudiese estar ocultando información. Ahí está un poco lo que yo le comentaba. Totalmente lo que decías tú, JP. Se solicitó cambiar la calidad de testigo a imputado de Rojas Lobos, lo que no fue acogido por la Fiscalía. Esto es lo que yo te digo. Y esto como acotaba Paulina, esto acontece inmediatamente después del, entre comillas, crimen y la desaparición de Fer. Esto acontece exactamente el 26 de abril. Y fue el 10, a un mes y medio. A los 45 días ya está emanado este dossier, este informe que nos da esta declaración. Y con esta declaración, vuelvo a decir, alguna razón debe tener la fiscal. Y que desde el punto de vista, escúchenme bien, del elemento ciego que existe en esta investigación, que es la PDI, que no tiene información de Carabineros, pero sí Carabineros la de ellos entienden y se quedan callados porque dicen, pues entonces Carabineros tiene esta información más la que tienen ellos. Y la decisión del juez, que es la Fiscalía, dice, nos quedamos con la otra, que la PDI y nosotros desconocemos. Pero Carlos, ¿cómo puede haber sido? Yo me imagino que si a 45 días de desaparecida Fernanda Maciel, la PDI tenía todo esto tan claro, según este informe, que es de abril del 2018, ¿cómo no se da cuenta la fiscal también? Porque en el fondo estaba tan claro, de haber sido tan mala su declaración, la de Felipe Rojas, no era tan inteligente como para despistar a las policías que a un mes y medio ya sabían que era él, todo apuntaba a que era él según PDI. Exactamente. Yo te digo, este caso habría sido resuelto. Tenemos una situación investigativa re interesante, por ejemplo, sucede en Valparaíso, dan muerte a un canadiense, a un turista, y eso es resuelto antes de que los familiares abandonen el país. Ya la PDI le dice a los familiares, señores, hemos encontrado a los culpables. A las dos personas. Eso es un trabajo investigativo y esto podría haber sucedido exactamente igual y esta teleserie habría tenido solamente un par de capítulos. Quiero preguntarle a la Ale, disculpa, un cortito. Ale, cuando esta declaración que dice que sumado a los hechos de haber mentido, de haber pedido a terceras personas que mintieran por él, ¿quiénes serían esas terceras personas que habrían mentido por él? ¿Familiares? Amigos, vecinos, ¿a qué se refiere exactamente la Policía de Investigación? Es que, volviendo como a la secuencia del día de la desaparición de Fernando y los días posteriores, Felipe tuvo un comportamiento bien errático, porque Paola hemos seguido conversando por WhatsApp, me comentó que Fernanda desaparece, ¿cierto? Ella los vio conversando a través de esta pandereta, Fernanda sale de la casa, todo eso, y al día siguiente, el día domingo, Paola me acaba de decir que Felipe, cerca de las 2 de la tarde, tocó la puerta de la casa de Fernanda, Paola estaba en el interior, y pregunta por Fernanda. Le dice, tía, ¿está la Fernanda? Y la Paola le dice, no ha llegado, porque Paola pensaba que Fernanda se había ido a la casa de Luis Petersen. Dice, no está. Ah, ok. Y él se retira. Eso yo creo es parte de su coartada, porque posterior, al tiempo después, cuando ya estaba la presencia de los medios, Felipe se acerca a la casa de Paola. ¿Ya? Y obviamente ya estaban todos buscándolo a él, a la familia, etcétera, y el caso ya estaba muy mediático, y Felipe va a la casa de Paola y le dice, oye, Paola, a mí no me metan en nada, yo no tengo nada que ver con esto, acusándose solo. Y además también posterior, esta expareja que estuvo hablando, entregando como algunos antecedentes porque había puesto una denuncia en contra de Felipe, Felipe fue a hablar con su ex suegra y le pide también que retire la denuncia que habían hecho porque le podía traer problemas. Ayer habló una ex suegra también. Ella. Teníamos en la gráfica anterior que la PDI dice que además le pidió mentir a otras personas. Sí. ¿No es cierto? Que era uno de los argumentos. Mediante una intervención telefónica, la PDI supo que Felipe le pidió a un compañero de trabajo
a quien se le tomó declaración que dijera: di que tú tenés las llaves, porfa, para no ser sindicado él como el único que tenía acceso a la bodega. Ahí está la tercera persona, entonces, que se refiere a la policía de investigación. Una de las terceras personas. ¿Y cómo comprobaron que él era el único que tenía acceso a la bodega? Porque en los videos se ve cuando una persona entra por la puerta y se escapan los perros. Es decir, él ocupó la llave. Y ya no tenía la coartada de que había más que tenían la llave. Esto cambia. Así. Vamos a seguir revisando. Este informe que tú vas a presentar ahora es muy clave. Es muy clave porque estábamos revisando un informe que a un mes y medio de la desaparición de Fernanda Maciel le entregó la PDI a la Fiscalía y que fue desechado. Bueno, el que vamos a conocer ahora es el informe que en febrero de este año, en febrero del 2019, le entrega nuevamente la PDI a la Fiscalía. Es un segundo informe. En el capítulo respecto a las cámaras de seguridad, Felipe Rojas Lobos vuelve los días posteriores al 10 de febrero del 2018, pero Fernanda Damaris Maciel Correa nunca se le ve salir del lugar. Nos da una imagen de más de 24 horas... No, perdón, nos da un margen de más de 24 horas en los cuales se cree que Rojas Lobos realizó acciones de forma consciente y premeditada que han impedido encontrar el cuerpo de Fernanda Maciel Correa. A ver, aquí está, es que está clarísimo, es decir, ya, ¿se acuerdan que en marzo de este año, en los comienzos de Contigo en la Mañana, estuvimos hablando aquí con Luis Petersen? Estuviste hablando tú con Paola Correa, Carlos, y ellos sabían esto, al fondo sabían de este informe, porque ellos tenían la sensación de que esto ya estaba clarísimo quién era el principal sospechoso, ya estaba clarísimo lo de las cámaras de seguridad, y ellos estaban muy esperanzados que esto se iba a solucionar ya. Sin embargo, se solucionó ahora a fines de junio. Ale. Oye, sí, ojo, lo que te quería comentar es que dice: realizó acciones de forma consciente y premeditada que han impedido encontrar el cuerpo de Fernanda, a diferencia de lo que él declara, que en el fondo esto habría sido como un accidente. Ahí está el saco de cemento. Lo que pasa es que ese comportamiento viene ya después para hacer el ocultamiento del cuerpo. Claro. Entonces eso también... Él insiste con su inocencia, él no está colaborando con la investigación y esto también le va a traer consecuencias judiciales. Yo creo que él pensó que jamás iba a ser descubierto, que era como un... Hola, hay un punto que a mí me asombra, que no lo hemos tocado, que lo he escuchado acá todo el rato, y es que la policía, 45 días después, la Policía de Investigaciones pretendía pasarlo de testigo a imputado. Claro. Si hubiera hecho eso, después viene la formalización. Si hubiera formalizado, la familia habría tenido acceso a la carpeta de investigación, cosa que no ha ocurrido todavía. Hasta ayer no había ocurrido. O sea, la ineptitud en tipo 16 de diciembre del año pasado, hablando de este tema con el abogado, con Pedro Díaz, yo me acuerdo de las palabras que usé, dije, esto va a dar lugar a destapar una red de narcotráfico o de delincuentes de la que no teníamos ninguna conciencia, o estamos enfrentando la peor investigación criminal de los últimos años en Chile. Parece que de verdad esto es una retahíla de ineptitudes que yo no entiendo de verdad cómo el fiscal nacional o cómo el fiscal regional no han salido a dar explicaciones. Si 45 días después se hubiera imputado a Rojas, habríamos tenido acceso a la carpeta de investigación y se habría podido cotejar ciertos datos que acá se manejaron 1000 veces, como que sí tenía acceso a la bodega, como que sí era amigo de Fernanda, que sí había entrado, y que sin embargo, como no había acceso a la carpeta, nadie sabía si la Fiscalía tenía o no esos datos. Con la consecuente gravedad, porque yo creo que ayer yo entrevisté a Pedro Díaz y lo más genial que me dijo, porque es genial, con la consecuente gravedad, que a los 45 días había un hilo de investigación clara y no obstante se buscó en la laguna no sé cuánto, se buscó en Huechuraba, se buscó, o sea, como en un cerro, se buscó en un sitiorazo en Huechuraba, o sea... Se encontraron osamentas también en Huechuraba y la fiscal fue... Y la fiscal fue, entonces dice, oye, a los 45 días teniendo este informe, la cantidad de recursos que el Estado gastó en buscar a Fernanda en otro país, entonces me dice, o sea... No logro entender. ¿De qué sirvió la reunión del fiscal nacional con Paola Correa? Hasta el momento, de nada. O sea, fue solo
una estrategia comunicacional? O sea, mira, yo no quiero pensar mal justamente porque justo esa semana la Fiscalía estaba en crisis, entonces... Pero si fue la semana en que la Fiscalía estaba cuestionada por lo que estaba ocurriendo en Rancagua, entre los jueces de la Corte de Apelaciones acusados de prevaricación, de corrupción. Además, pero aunque fuese en esa coyuntura, igual el fiscal nacional le puede haber llamado a la fiscal encargada del caso y haberle dicho, apúrese. Pero si el fiscal nacional estaba preocupado, como queda claro en la cuenta pública de la Fiscalía, de que las investigaciones que se hacían por financiamiento ilegal de la política no alteraran el quórum del legislativo. Eso lo dice el fiscal Abbott en su cuenta pública. Que los fiscales sean diligentes para no alterar los equilibrios políticos dentro del Parlamento. No estaba preocupado en las investigaciones criminales. Pero si vamos a hablar de política, para eso lo pusieron, digamos. No, está haciendo la pega nomás. Pero para eso lo pusieron. Oye, lo que pasa es que tenemos una gráfica más... Sigamos con este informe entonces de febrero del 2019. Es el segundo informe que la PDI le entrega a la Fiscalía. Si bien en la bodega no se encontraron rastros de sangre, Rojas tiene relación directa con la desaparición. Así, tal cual. Es en relación a la hipótesis de que Felipe Andrés Rojas Lobos participó activamente en la muerte o fue testigo de una muerte accidental, además de negar tajantemente haber asistido a la bodega con la requerida, que se mantiene la solicitud de cambiar la calidad de testigo a imputado de Rojas Lobos. Esto es el segundo informe, bajo un error, es el segundo informe de la PDI en febrero del 2019 que reitera la misma teoría del primer informe en abril del 2018. Es decir, pero además que la PDI lo tenía clarito, habla de una muerte accidental o una colaboración con otra persona que después se habría ocultado finalmente el cadáver. Todo eso lo dice la PDI en este Pero ahí informe. dice participó activamente en la muerte. En este informe, aquí es lo que tú estás acotando en este informe, está tan claro que ellos ya entienden que tienen culpables. Y por eso que dice, lo que les pedí la otra vez, que el testigo pase a calidad de imputado, ya cae de maduro. Y sin embargo, a partir de ahí, le hacen una nueva Verónica y no se le consigna. Esto es muy grave, como dices tú, no por la cantidad de dinero que hay de por medio, sino porque nosotros estamos absolutamente confundidos y hemos tenido que lucubrar, porque ese es el término exacto, de todas las posibles hipótesis creativas que se nos ocurran para tratar de buscar. Y un elemento importante, la noticia que nosotros dimos la ocasión de haber adelantado la bicicleta, esta foto que estamos mostrando hoy día, le cerró las puertas definitivas a investigación porque nunca más se supo de su concurso a partir de ese hecho. Pero qué increíble, Carlos, haber negado el segundo informe, haber negado tajantemente de que él ingresó a la bodega, siendo que él tenía las llaves de la bodega, siendo que los dueños de la bodega dijeron, él es el cuidador de nuestra bodega. O sea, por todos lados él estaba mintiendo. Pero voy a contar un elemento, que es súper nuevo. Mira, que es súper nuevo, que nos va a llevar a una discusión. Aquí se habla de un tercero. En ese informe está claramente establecido que no existe ese tercero, que está siendo alimentado por el supuesto culpable para llevar a equivocación, que ya no hay cómo hacerlo. Ese posible tercero existe con nombre y apellido, pero no fue a esa reunión nunca. Ese tercero trabaja en Uber y tiene la documentación exacta y total de lo que él hizo. Desistió de ir a la reunión. Nunca hubo un tercero. La confusión de las imágenes habla de un tipo que llega en bicicleta, dice la PDI, que es el vecino y que se da por el segundo que se estaba esperando, que nunca llegó. Esa persona tiene nombre y apellido y trabaja en Uber y ese día estaba trabajando, desistió, quería ir y no fue. Pero acá dice también que lo que estábamos en relación a esta hipótesis de que Felipe Andrés Rojas Lobos participó activamente en la muerte o fue testigo de una muerte accidental. Claro, ¿Qué podría ser eso? Claro, lo que sucede es que están confabulados, está en una reunión de dos, están confabulados. O sea, entran dos y sale uno. Entran dos y sale uno. Restaurante Condorito. Entran dos y sale uno. Claramente nunca salió. Ya, pero, o sea, es de una obviedad absoluta. Lo que pasa es que la PDI, todo lo que trata de hacer, me comentaba ayer gente de la PDI,
es que siempre sitúa a Rojas con Fernanda en el lugar. Lo que no puede situar es el móvil ni lo que pasó. Bueno, entonces, pero sí lo sitúa, por eso su premura por imputarlo. Claro. Porque imputándolo se puede intervenir teléfono, se puede investigar. Se puede meter la retrospectiva. A los 40 y 45 días la PDI sabía que habían estado juntos en la bodega y que ella no salió a la bodega, pero no sabían qué había pasado. Por eso siempre especulan. Ella estaba embarazada, se desmayó, tuvo una baja presión, se cayó, se pegó, el tipo la asesinó, no sabía, pero sí sabía que tiene dos posibilidades. Las dos posibilidades que están escritas en este informe hablan, primero, de un consumo excesivo de droga, de ambos. Y que ella en su estado de embarazo puede sentirse muy perjudicada y haber tenido algún trastorno y aceleramiento del corazón que es factible. Eso es una posibilidad. Y la otra es que nosotros tejamos y elucubremos sobre la posibilidad de una relación de amistad un poquito avanzada, donde se piden explicaciones y todo podría suceder a partir de ese hecho que yo también desconozco. Entonces, dice, solo hay dos posibilidades, no hay premeditación en esto. Esto es una circunstancia. Me explico. Si una persona que fuma marihuana y lo hace por primera vez, probablemente que caiga en una situación que quede tan volado que pueda llegar a emergencia por un aceleramiento del corazón, porque se fue en la volada, como se dice. Le puede haber pasado a ella, y eso es accidental. Lo otro, que él haya tenido que operar, y este detalle es muy importante. Mira, yo creo que luego podríamos entrar en una información que no quiero discutirla en este rato, pero en minutos siguientes sí, que a ustedes no les parece dudoso. A mí, por lo menos, yo solo veo series de televisión, no soy experto, tenemos a un ex PDI que puede darnos razón. Es lógico pensar que haya sido Carabinero o la fiscal, a la media hora o a la hora de haber sido encontrado el cadáver, se diga que se ha ubicado por un tatuaje que la madre habría reconocido, punto uno, que puede ser, que ya lo explicaremos, o la posibilidad de que esto al día siguiente ya se hable de un estrangulamiento. Mira, yo no conozco esto, pero me parece un poquito libertino decir eso, porque quien se encarga de esto es un médico legista que trabaja durante una semana para colegir recién una información aproximada. Entonces, yo veo a la fiscal en la noche diciendo las causas y dando evidencias. Lo planteo. Carlos, lo que pasa es que me saltó la misma duda. Me saltó al tiro la duda. Dije, ¿cómo reconocieron tan rápido el cuerpo? Eso no sé. Así no se hace protocolarmente. Tiene otra cantidad de pasos. Eso es un libertinaje, creo yo. Me guardo y me hago responsable. Hasta la llave de la casa. Porque creo que disculpa. Sí, no sé si libertinaje. Lo que pasa es que en el trabajo en el sitio suceso, cuando hay hallazgo de cadáver, siempre concurre algún médico. La Bocar tiene sus médicos criminalistas, que son los médicos que trabajan en el sitio suceso. Y ellos hacen un examen externo del cadáver. Entonces, por eso, en ese examen externo se puede ver también la identidad y también pueden ver presunta causa de muerte. No es la que la confirma, pero es la presunta. Tal vez en ese examen externo vieron señales de estrangulamiento. Ahí podría estar ese preinforme, digamos, por eso, que se habla. Claro, o sea, el preinforme es otro que lo hace el médico legal para tener un resultado más confirmativo de esa hipótesis primera. Pero el estrangulamiento sí es un preinforme. Claro, pero también hay un examen externo del cadáver que puede dar ciertos indicios. Ahora ya está en la fiscal querer comunicar esa información como certera o no. Ahora, o sea, son cosas que son indiciarias en un momento que se tienen que corroborar con otro. Porque siempre uno está acostumbrado a que se demora más en confirmar la identidad, a pesar de que la familia lo reconoce. Denme solo un segundo, por favor, denme solo un segundo porque le está escribiendo Paola Correa, la madre de Fernanda, en este momento, llegó a Fiscalía. A Alejandra, que llegó a Fiscalía. Acaba de llegar la mamá a Fiscalía. Y viene llegando Luis Peterson, hacemos un corte.